te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta mañana de día martes 9 de abril. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos permite estar nuevamente en esta mañana, ya reincorporándonos una vez más a nuestro estudio bíblico, el capítulo de Juan. Ya estamos en el capítulo 20 ya de este recorrido por las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana Eli Alvarado, que el Señor Jesús le bendiga. Hermana Eli, no sé de qué parte nos está viendo, amén, de qué parte de Santiago, de Chile o de fuera del extranjero, no lo sé, pero le saludamos en el nombre de Jesús a usted y a toda su familia. Tenga usted un bendecido día de parte de nuestro Dios, amén. Eh, Ayer el programa no fue por mi problema de salud personal, eh, pero hoy estamos aquí, gracias al Señor, estamos un poco más restablecidos por gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Así que vamos de lleno, le invito a buscar su escritura y vamos de lleno a la palabra del Señor en el capítulo 20 ya de Juan. Ya nos quedan solamente 2 capítulos para concluir el libro de Juan, hermanos, donde el apóstol Juan relata, hermanos, su visión de, mire, de Quintana Mal, es vecina, es vecina. Nosotros transmitimos desde acá de Cerro Navia, amén. Dios le bendiga, hermana Eri, muchas bendiciones, amén. Bien, leemos en el nombre de Jesús, capítulo 20. Dios también bendiga a nuestra hermana Humilda Torre, ya mi hermana Humilda es de más lejito, es de Cuba, amén. Dios bendiga a Cuba, Dios ayude a esa nación, amén, que ha habido durante años y años un régimen totalitarista, ¿cierto?, oponente a la fe, y tenemos que decirlo, es un régimen oponente a la fe, con sutileza o sin sutileza, es así. Pero Dios bendiga a nuestra hermana Humilde y a todos los hermanos y hermanas que aman al Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestras hermanas que están muy temprano conectadas. Bien, el día sábado concluimos el capítulo. También hay otro hermano que está conectado, me aparece ahí, ya están llegando los hermanos ahí a la conexión. Dios le bendiga a todos los santos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Capítulo 20 de Juan. José Manuel Torres Fornet. Dios te bendiga, José. Amén. De allá de Estación Central. Dios te bendiga junto a tu esposa y a tus hijos. Bendición. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y quitada la piedra del sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. En esta primera
En el primer relato tenemos, hermanos, el día de la resurrección. Ya habíamos visto, ¿cierto?, la sepultación, donde José de Arimatea había prestado el sepulcro junto a Nicodemo, ¿verdad?, que trae las especies aromáticas, como dije el día sábado, que ese perfume solamente se le otorgaba a los reyes, y esto muestra que Nicodemo sí creyó en el Señor. Amén. Esto da muestra que sí, el hombre que vino de noche al Señor, y aunque eran discípulos secretos, y recordemos que los fariseos habían anunciado que aquel que confesase a Jesús sería expulsado de la sinagoga. ¿Mm? Pero hoy día, ¿cierto? Por la mañana estas mujeres van al sepulcro, un relato muy corto, muy reducido que hace Juan con respecto a otro, y encuentran la piedra quitada y van y dan esta información a los discípulos. Pedro y Juan son los que van al sepulcro corriendo. Pedro entró, Juan no entró. Juan miró al principio desde afuera. Una vez que Pedro entra, también Juan entra y ahí creyeron. Y este es el relato que él hace desde. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario de que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿por qué era necesario la muerte de Cristo? A veces no nos explicamos bien, hermanos amados, y en el Evangelio solamente encontramos relatos, ¿verdad? Dice, era necesario, estaba escrito, sí, amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Mm? Porque si hay una necesidad es por algo, hay un motivo necesario, hay un motivo que suplir. Y este motivo era, hermanos amados, que desde que Adán pecó hasta que Cristo fue crucificado, el pecado era un muro infranqueable entre Dios y el hombre. ¿Mm? No, no había una comunión entre Dios y el hombre. Recuerde que la comunión se había perdido en el huerto producto del pecado. Entonces era necesario que él muriese para que él quitase el pecado del medio. Por eso que Juan, cuando lo anuncia, dice ahí el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre, porque en la antigüedad la sangre de los animales solamente cubría el pecado y el pecado permanecía. Hoy día el pecado fue quitado por Cristo. Por eso que era necesario que Cristo muriese, hermanos amados, pero también era necesario que resucitase. ¿Por qué? Esto lo explica el apóstol Pablo, por eso que son importantes las cartas doctrinales, hermanos amados. No quedarnos solamente con el Evangelio, sino que ir a las cartas doctrinales donde dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. O sea, el sacrificio no tenía que quedar ahí solamente en la muerte de Cristo. Por eso que Cristo no podía quedarse en el sepulcro. No nos servía que Cristo se quedase en el sepulcro. Ahora, ¿por qué no podía? Porque la muerte no lo pudo retener, porque Cristo no pecó. Entonces, si Cristo no pecó, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Como Cristo llevó nuestros pecados, tomó nuestros pecados, ya, porque la Escritura dice que al que lo conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando Cristo muere porque lleva nuestros pecados, Él está pagando ahí, en esa cruz, ¿cierto? No solamente cuando Él fue crucificado, que fue el castigo que el hombre le dio, ¿verdad? Sino que cuando ocurren estas 3 últimas horas, cuando se oscurece la tierra. Ayer hubo un eclipse, bueno, yo no tuve idea de eso, pero ayer hubo un eclipse, la gente se alarmó mucho y que decía la oscuridad por 3 días. Bueno, pero eso es otra cosa. Ese día no hubo un eclipse, sino que se oscurecieron 3 horas. Hermano, la tierra se oscureció desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, perdón, en la hora que científicamente hay más luz, pero sin embargo ahí se oscureció y ahí nosotros podemos ir al relato que hace Isaías en el capítulo 53 o ir al libro de Salmos capítulo 22
donde podemos encontrar lo que ahí está sucediendo en la cruz. Ahí la justicia de Dios está, hermanos, derramada sobre ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Él está pagando el pecado de la humanidad. Y por eso que hubo tiniebla. Y Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Lo maravilloso, hermanos, del sacrificio, del por qué Cristo tuvo que morir. Al morir Cristo y pagar su pecado y mi pecado, nosotros ya delante de Dios quedamos justificados. Pero ¿cómo nos justificamos? Por eso que el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. O sea, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, tenemos que entender que el que estuvo en la cruz era el mismísimo Dios, reconciliándonos consigo mismo. Amén, consigo mismo. Y esto es lo maravilloso del sacrificio. Y esto es lo que nos da, hermanos, seguridad, hermanos, y paz para nuestras vidas. ¿Mm? Justicia, paz y gozo. Ese es el reino. Justicia, paz y gozo. Sin justicia no hay paz. Cristo nos justificó. Tenemos paz para con Dios. Sin justicia, paz y gozo. Amén. Y el gozo que permanece en nuestra vida, aquellos que hemos alcanzado el conocimiento de esta gracia bendita que nos ha provisto el Señor. Por eso que se acordaron los discípulos, ¿ven? Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo, volvieron, ¿cierto? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Esta María no es la madre de Cristo, sino que es María Magdalena. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, quiere decir maestro. Por segunda vez le habla, pero ya le llama, Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango, ya le habla por su nombre. Amén. Dice María, y volviéndose le dijo, Raboni, o maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que le habían dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tres cosas importantes. Jesús se le aparece a María Magdalena. Jesús se le mostró a aquella mujer, María Magdalena. Hermanos amados, tuvo el privilegio de ver a Jesús y dar la novedad de que había visto a Jesús y que había visto visión de ángeles. Esto usted lo puede ver en Lucas cuando los caminantes de Emaús vuelven a Emaús. Ellos mismos declaran que había ciertas